Saludos. Entonces, ya para completar la unidad uno, nos falta hablar del tema de la célula. La célula ya es un tema un poco más extenso, entonces para no hacer los videos muy largos, la voy a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, que corresponde al al tema 4 que ya es la célula. Y este tema está más enfocado a trabajar la célula eucariota, sin embargo, vamos a decir algunas peculiaridades de la célula procariota a lo largo de la clase. Entonces, la célula, ya más o menos hemos conversado, hemos hablado diferentes características que tienen las células que ustedes ya deben conocer, como que la célula es la unidad básica de los seres vivos, es el nivel más simple del nivel de organización biológica. Todas las características que hablamos en el tema 2, la célula las ejecuta todas. Y hay organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares tienen la misma capacidad que los pluricelulares de llevar a cabo todas las funciones biológicas en una sola célula. A diferencia de los multicelulares que tienen ya otro tipo de interacción entre células para llevar a cabo sus funciones fisiológicas. A modo de algunas cosas importantes de las células se estudian, no se pueden observar a simple vista y por esto es que es necesario usar el microscopio óptico. También se puede usar el microscopio electrónico para ver detalles de aún mayor aumento. Y ustedes deben conocer el microscopio óptico ya por sus clases de laboratorio, las cuales se detalla su funcionamiento y sus partes. Ahora, el desarrollo del microscopio y la presencia de este microscopio permitió a los investigadores estudiar las células más allá. Algunos de los investigadores importantes que participaron en la formulación de la teoría celular son Matthias Schleiden y Theodor Schwann, uno botánico y otro zoólogo, que trabajaron con diferentes organismos de plantas y animales respectivamente para tratar de estudiar las células y cómo se diferenciaban las células en estos diferentes organismos. Luego, otro personaje importante en el desarrollo de la teoría celular fue Rudolf Virchow, quien presentó evidencias en sus estudios, en sus investigaciones, de que las células se dividían y se reproducían para formar otras células. Estos tres investigadores fueron los que desarrollaron la teoría celular, la cual tiene tres principios fundamentales. Estos tres principios fundamentales lo tienen en su material de lectura y ya hemos hablado parcialmente de ellos. Esta figura les detalla de una manera resumida, más o menos estábamos hablando del siglo XIX, ya estamos en la época actual o contemporánea, y Schleiden y Schwann estuvieron observando al microscopio células de diferentes organismos de plantas y animales, y mientras tanto Virchow, aproximadamente en la misma época, comenzó a ver que las células se subdividían. Las investigaciones combinadas de estos tres científicos nos llevaron a dar la teoría celular, la cual emitió tres postulados que son lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Ahora, sabemos que hay diferentes tipos de células y ya hemos hablado parcialmente de esto, donde tenemos células procariotas y células eucariotas. La principal diferencia entre ambas es que las eucariotas tienen un núcleo organizado o definido, a diferencia de las procariotas que no tienen un núcleo formal y su material genético se encuentra libre en el citosol. Las bacterias y las arqueas, que corresponden su propio reino dentro de su dominio, son ejemplos de organismos con célula procariota, mientras que todos los otros reinos tienen célula eucariota. Si hablamos un poquito de las diferencias y las queremos ver de forma visual, aquí podemos ver dos imágenes donde se distingue claramente la presencia del núcleo en la eucariota, mientras que la procariota tiene el material genético disperso y las células eucariotas tienden a ser células un poco más grandes y con otro nivel de especialización que se pueden asociar con otras células para formar tejido, mientras que las procariotas son células un poco más pequeñas y simples en cuanto a estructura. La célula eucariota también tenemos que conocer claramente las diferencias entre la célula animal y vegetal, que debido a que son tipos de células eucariotas dentro de reinos diferentes,
Hay muchas especializaciones dirigidas directamente al tipo de célula que vamos a hablar en adelante. Le pongo estas imágenes para que, ya que tienen que familiarizarse con las diferentes partes de la célula vegetal y animal. Ahora nos vamos a centrar en la célula eucariota. Estas células, su organización o se subdividen en tres partes. La membrana, desde afuera para adentro, la membrana celular, luego está el citoplasma y luego tenemos el núcleo. Vamos a empezar hablando de la membrana plasmática y vamos a hablar un poquito de su función y de su estructura. Aquí le pongo una imagen de cómo se aprecia la membrana plasmática. Básicamente ella conforma el límite entre el interior y ella me separa lo que es el medio interno de la célula con el exterior, porque sabemos que las células no están sencillamente flotando en el aire, las células están dentro de mi cuerpo formándome todos los diferentes tejidos y ellas tienen un medio interno y también un medio externo. Esta membrana ayuda a mantener el equilibrio adecuado en el interior de la célula y es selectivamente permeable o diferencialmente permeable. Esta semipermeabilidad que tiene esta membrana la vamos a hablar en detalle en adelante cuando estemos hablando del transporte. Esta membrana tiene cierta fluidez y como pueden ver, no es una estructura estable ni simple. Tiene muchos componentes estructurales, los cuales vamos a ver en adelante. Algunas características, como estaba diciendo, esto no es rígido, esto es fluido, va a regular el paso de muchos materiales, no es una estructura rígida que nada pasa. En la superficie de las membranas ocurren muchas reacciones químicas, que hay muchas proteínas y otras componentes que intervienen en eso. También una célula se puede comunicar con otra célula y tienen proteínas, como pueden ver esta proteína atravesando, que pueden transmitir señales. Entonces, la membrana plasmática es una estructura que tiene un sinnúmero de funciones en los organismos biológicos. Ahora, hablando un poco de la estructura de la membrana en sí, la membrana, como la pueden ver aquí, está formado por estas estructuras de una cabecita polar de glicerol con dos colas, como la pueden ver aquí, dos colas de ácidos grasos, y esta estructura que ven aquí es lo que se llama el fosfolípido. El fosfolípido tiene una cabecita hidrofílica o polar que tolera el agua y tiene dos colas no polares o hidrofóbicas, que es que repelen el agua. Y usualmente los dos fosfolípidos, las colitas que repelen el agua, se unen entre sí, mientras que las cabezas hidrofílicas que toleran el agua se encuentran mirando hacia el medio externo y el citoplasma, que son sustancias que tienen alto contenido de agua. Esta es la unidad estructural de la bicapa lipídica, que está formada por el fosfolípido en la membrana. Ahora, para describir la estructura de la membrana, tenemos que conocer al modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido fue un modelo propuesto por los investigadores Singer y Nicholson en el siglo XX, y estos investigadores describieron la estructura de la membrana plasmática, en la cual hablaron de una bicapa de fosfolípidos, siendo el fosfolípido esta estructura que le enseñé en la diapositiva pasada, perdón, y la estructura de la membrana iba a tener algunas proteínas que la atravesaban la membrana, que se llaman proteínas integrales, y también iba a tener algunas proteínas que se encontraban ya sea en la superficie interna o la superficie externa, y a estas se le llaman proteínas periféricas. Singer y Nicholson explicaron cómo estaba estructurada y conformada esta membrana y también describieron la presencia del colesterol intercalado en diferentes lugares de la membrana, el cual le daba cierta fluidez. Ahora, como le mencioné anteriormente, esta membrana plasmática, una de las cosas más importantes que determinaron el modelo del mosaico fluido es que es una membrana fluida. Todos los componentes estructurales que ustedes ven sobre la membrana tienen cierta movilidad o movimiento, y la membrana no es una estructura rígida. Ella permite el transporte celular o el transporte de ciertos materiales de un lado al otro, dependiendo los niveles de homeostasis que deba alcanzar el medio interno de la célula en función al medio externo.
Entonces, el transporte celular, si lo definimos, es un movimiento constante de sustancias en ambas direcciones y esto ocurre a través de la membrana. Esto permite la entrada y este transporte celular es lo que caracteriza la función de semipermeabilidad. La membrana no deja pasar cualquier cosa a través de ella. Y este transporte puede ser pasivo o activo. Como pueden ver, hay un transporte que es mediado por difusión simple, que son partículas bien pequeñitas que pueden pasar a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, hay ciertas partículas un poco más grandes que no pueden, la membrana plasmática no le permite pasar simplemente por difusión y necesitan una estructura proteica que colabora con el paso de estas moléculas de un lado de la membrana a otro. Entonces, para finalizar la primera parte de la clase de la célula, la cual estaremos dividiendo en dos, quiero compartirle algunas diferencias fundamentales entre transporte activo y pasivo. En primer lugar, el transporte pasivo es un proceso, ocurre mediante un proceso llamado difusión y estas partículas por difusión se van a mover de un lugar donde hay mucha concentración a un lugar donde hay poca. Y por difusión simple, usualmente estas partículas se mueven a favor de su gradiente, o así es como se llama ese concepto. Y usualmente a favor de su gradiente implica que se mueve de un lugar de mayor concentración a un lugar donde hay poco, para alcanzar un equilibrio y que ambos lados de la membrana tengan la misma cantidad de partículas. Por otro lado, el transporte activo ya necesita que la célula gaste energía o ATP, ya que las partículas no necesariamente se van a mover a favor de su gradiente, sino que las partículas pueden necesitar moverse, perdón, de un lugar donde hay poca concentración a mucha. Entonces, cuando las partículas se mueven en contra de su gradiente, hay gasto de ATP o energía. Y esto es una de las diferencias fundamentales entre transporte activo y pasivo. Aquí vamos a finalizar la parte 1 de la clase de la célula para continuarle en la parte 2.